De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy estaremos con ustedes Norberto Terraza, el coordinador del programa de egresados, y Doris Gómez Osorio, jefa de comunicaciones en la sede. Saludamos muy especialmente a Avelino Orlando Díaz Rendón, politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y también magíster en Hábitat de la sede Bogotá. Bienvenido, Avelino, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Doris y Norberto, por la invitación. Muy agradecido de volver a la universidad y especialmente pues poder brindar esta entrevista a ustedes aquí en el día de hoy. Bienvenido, Avelino, es grato para nosotros contar contigo. Norberto. Avelino, tú eres egresado del 2006, ¿cierto? Desde el 2006 egresé de Ciencia Política. De Ciencia Política. Sí, señor. ¿Cómo fue ese ingreso a la universidad? ¿Cómo fue esa llegada a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín? Como hablábamos ahorita aquí, de cómo se dice internamente antes de iniciar. Yo llegué a la Nacional desde el 96, desde el año 96, ingresé a Ingeniería Geológica. Eso fue como... no tanto amor a primera vista, pero digamos que la Nacional era el objetivo que yo quería en términos pues de estudiar una carrera profesional. Desde que estaba en novenito yo ya veía los folletos que repartían por ahí, alguien me los regalaba, yo empezaba pues a mirar cuál era la mejor opción y me presenté y pasé Ingeniería Geológica y estuve un tiempecito, me retiré de un espacio algo amplio después de unos 2-4 semestres pues que estuve en ingenierías. También que también la pasé bueno pues en cierto sentido, grandes amigos de esa época, algunos inclusive después de que volví a Ciencia Política todavía no se habían graduado de sus ingenierías y otros pues ya graduados de otras universidades, pero fue un buen espacio. Regresé hacia el año 2003, reingresé a Ciencia Política después de que ya había abierto la... Bueno, hablemos un poquito sobre eso. O sea, la ciencia política es una disciplina que recientemente llega como programa o como oferta académica a la ciudad de Medellín. Sí. ¿Y cómo descubres que la universidad la ofrece y por qué reingresar a este programa? Una de las cosas que yo me había planteado en la vida era que quería ser politólogo, o sea, estudiar ciencia política. En la ciudad no lo tenía en ese momento cuando yo me gradué del colegio, año 95, pues... Yo inclusive presenté el examen a la Nacional ese segundo semestre, pues, e ingresamos pues al año siguiente. En esa época no había ciencia política, ni se hablaba de eso, lo máximo era la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, pero solamente tenían Derecho incluso. Yo ni siquiera sabía del tema del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Eso para mí era algo por allá y por eso ingresaba a Ingeniería. Ya cuando empiezo pues como a ver la necesidad de regresar a la universidad, pues empiezo a ver que hay ciencia política y digo yo no, esta fue. Aquí por fin voy a realizar como el sueño de la vida de poder estudiar ciencia política. Bueno, y contémosle a los oyentes de qué se trata la ciencia política. ¿Qué estudia una persona que estudia ciencia política? Una persona que estudia ciencia política, voy a decir una verdad de perogrullo, una verdad a la fuerza, estudia para hacer política. No hacer política en el sentido de politiquear, que es lo que todo el mundo pues asocia, ¿sí? Es una ciencia que está encargada de ese análisis de los fenómenos del poder, desde la relación del ciudadano con el gobierno, de la misma democracia, del sistema político, de las políticas, o sea, del ejercicio del poder como tal, ¿sí? Eso es como de lo que nos encargamos de hacer, de estudiar ese fenómeno asociado al ejercicio del poder. Eso que nos cuenta, ¿has podido desempeñarlo en tu carrera profesional? Totalmente, Norberto y Doris. No sé si Doris de pronto, yo creo que ya se había graduado, ya que son aquí mi colega en la mesa. Se había graduado un poco antes que yo. Yo antes o mejor dicho, les voy a comentar una situación personal. Mi padre fue diputado y concejal en Córdoba. Y por esas cuestiones de esa violencia absurda, pues ya no está ahí. Digamos que la política uno la tiene como inserta pues en la genética. He estado en otras situaciones como el primer Consejo Municipal de la Juventud de Medellín, que inclusive fue el primer Consejo Municipal de la Juventud elegido popularmente por iniciativa de la ciudad y en el mundo. Participé de ese Consejo Municipal, tenía unos 15 años en esa época, hice mi campaña pues
Era una cosa pequeñita porque en aquella época, cuando se eligió el Consejo Municipal de la Juventud, se hacía por comunas. Yo lo hice en esta ocasión por la Comuna 15, que es en la zona de Guayabal. Y eso nos permitía pues como a una serie de jóvenes pues haber logrado ingresar a ese primer Consejo Municipal de la Juventud. Ingreso a la universidad, el tema pues de las ingenierías y todo esto. Pero al realizar esa actividad del Consejo Municipal de la Juventud nos encontramos con una serie de jóvenes que en el futuro iban a desempeñar unos ciertos cargos. Por ejemplo, el hoy secretario de Educación del departamento hizo parte de ese Consejo Municipal de la Juventud donde yo estuve. El actual presidente de la Cámara de Representantes también. Y otros que hoy se me escapan y que han tenido pues cargos de elección popular o cargos ejecutivos a diferentes niveles de administración. Finalmente participo en una primera campaña de consejo municipal pues en un grupo de jóvenes. Estaba ya aquí en la Nacional en esa época. Luego ya con toda esa experiencia acumulada digamos de la empírica pues en la formación del politólogo, empiezo a hacer la pasantía en una campaña electoral a la Cámara de Representantes. Hicimos pues como todo el apoyo en la parte de la elaboración programática de ese candidato en esa época. ¿Quién era el candidato? Augusto Posada Sánchez, hoy ya es el presidente actual de la Cámara. Hacemos ese ejercicio, pues habíamos estado en el Consejo Municipal de la Juventud, como les contaba. Me lo encuentro inclusive aquí en la Nacional alguna vez que vino a dar una pequeña conferencia. El hombre había sido diplomático en la Organización de Estados Americanos y dijo, no, regresó aquí a Colombia y vamos a lanzar. Y nos encontramos casualmente aquí en la sede y me invitó a participar de su campaña y yo le dije, listo. Y se dio pues que ya estaba yo también finalizando con mi carrera, entonces hicimos ese proceso de la pasantía. A mí me parece muy interesante el proceso que estás describiendo porque finalmente es una experiencia diferente acercarse a la ciencia política siendo en primera medida como un participante activo del ejercicio de la política, porque tenías unos elementos que muy probablemente otras personas que llegan a estudiar ciencia política no lo tienen, y es conocer cómo funciona en la práctica el mundo de la política. Totalmente. Uno alguna vez di una conferencia a estudiantes de ciencia política de aquí en la ciudad. Lo primero que yo les decía era, sobre todo por lo que uno escuchaba de los compañeros, ¿cierto? O lo que uno escucha de las personas que ingresan a estudiar ciencia política, es que todos pensamos o piensan que vamos a ser el estratega político tipo JJ Rendón con las debidas proporciones en términos de la formación que recibimos como estudiantes de la Nacional. O que vamos a ser como el tipo pues de el estratega gringo que aparece pues en alguna medida diseñando la campaña del Partido Republicano, el Demócrata y va a aparecer en televisión haciendo las encuestas y todo eso. O el tipo pues que es más criollito, más de nuestra casa, que va a aparecer en RCN o Caracol pues comentando las elecciones particularmente. Eso es un proceso. No todos los que hacen eso son politólogos, pero todos se imaginan eso. O que por la carrera ser más de humanidades no tiene matemática, entonces es más fácil ser profesionales en esas áreas. Eso es como una de las cosas. Pero uno, digamos que sí tenía otra característica, pues mayor ejercicio de la política en alguna medida, más activa. No tan partidista, pero sí más desde lo social, algún vínculo político. Ya retomando, finalizo esta campaña y finalizo casi que graduándome. E inmediatamente el personaje gana la elección, es elegido representante de la Cámara y me invita entonces a ser parte de su unidad de trabajo legislativo en la Cámara de Representantes en Bogotá. Así es como llego yo ya casi al mes de graduarme a Bogotá, 21 de julio, tras la instalación del Congreso, a iniciar una nueva etapa ya profesional, casi que instantánea después de mi grado. Abelino, antes de comenzar a hablar un poco más de esa parte profesional, me gustaría que nos hablara un poco de tu trabajo de grado. Veo también que lo tienes como campaña electoral a la Cámara de Representantes 2006-2010. Yo hice precisamente un análisis de cómo se hacía una campaña electoral, o sea, cómo se integraba el equipo, cómo se empezaba a hacer, o sea, no era yo el que hacía como las designaciones en el equipo, pero uno empezaba a darse cuenta cómo se manejaba una campaña electoral, ¿cierto? Cómo se hacían los análisis electorales dentro del equipo, cómo se hacía la planeación en términos del desplazamiento del candidato para estar en cada región
región del departamento, cómo se planeaba un día de elecciones, todo ese tipo de cosas fue lo que yo sistematicé o el contenido de ese trabajo de grado en esa época, mejor. ¿Y tu experiencia en la universidad también, en tu paso por la universidad más bien también tiene otras experiencias relacionadas con la vida universitaria? ¿Por qué no nos cuentas un poco los grupos en los que participaste? ¿Cómo fue esa época en la universidad? No, maravillosa. Yo sí puedo decir que aproveché algunos espacios, aunque no todos. Me hubiera gustado aprovechar más. Cuéntanos un poquito de esas. Yo hice parte del grupo de cuentería de la universidad, éramos de los que nos parábamos de vez en cuando en la plazoleta. Que es también un sello de la vida en la universidad, totalmente. Sobre todo acá en la sede. Totalmente, yo recuerdo mucho esa época porque el primer día que le hacían a uno la convocatoria hasta que hacían en el Gerardo Molina, estuvieron 3 personajes de los que recuerdo solo el nombre de 2. David Velázquez, un arquitecto constructor del Amazonas, más paisa que amazónico, y Luidi, un cartagenero, de ingeniería de petróleo, si no estoy mal. Y me pareció espectacular el show que habían montado ese día los 3, sobre todo David Velázquez. Y de hecho ellos fueron mis maestros en el grupo de cuentería, o sea, yo primero ingresé eso fue casi, o sea, apenas abrieron las convocatorias a conformarlos, me metí y participé con ellos pues en ese proceso formativo como cuentero y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te contribuyó esa formación como cuentero a lo que haces como politólogo? Eso hace parte como de romper la timidez que uno pueda tener para enfrentarse al público, sobre todo cuando uno está en campaña, ¿sí? Porque aunque uno no es el candidato, uno también le corresponde hacer parte del esfuerzo por capturar esa opinión pública que necesita uno para que el día de elecciones o sea, para movilizarla a la población en torno a esa idea política que se está exponiendo, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, a uno lo dota esa formación o esa práctica de la cuentería. No se malinterprete la cuentería en este sentido de echar el cuento, sino de poder vender una idea y de que la gente realmente pueda convencerse de que ese argumento es válido y en algunas ocasiones pasa, a uno le decía, no, mejor votamos por usted que por el candidato, pero hasta allá no. Bueno, cuéntanos, yo también como egresada del programa de Ciencia Política acá de la sede, de la primera cohorte, encontré que como el mercado laboral estaba un poco cerrado para la ciencia política al ser una disciplina nueva, mucha gente no sabía qué hacía un politólogo o una politóloga y además creo que muchas de las cosas que hacemos los politólogos y las politólogas en ese momento lo hacían personas con otra formación, derecho, trabajo social inclusive, antropología, sociología. Pero tú tuviste la experiencia de que inmediatamente saliste de acá a la universidad, fuiste a un contexto que es completamente distinto como lo es Bogotá y como es la capital. O sea, allá sí existe como una tradición, o al menos existía una tradición más amplia en torno al ejercicio de la ciencia política. Además te toca la primera experiencia de trabajo en un escenario que es muy propicio para lo que hacemos los politólogos. ¿Cómo fue tu experiencia también llegando de provincia a la capital y estar en ese mundo del Congreso de la República? Medianamente traumática. Afortunadamente dices mediana. Eso fue un reto inmenso. A mí me decían, no, usted viene aquí como el ratón de biblioteca, o sea, usted es la parte pensante, ¿sí? Pero llegábamos, como decía el congresista en esa época, porque debo decir, es un gran amigo, llegamos a aprender los dos. Éramos inclusive un grupo pequeño, o sea, la gran parte del equipo de trabajo estaba aquí en Medellín y yo prácticamente estaba solo en Bogotá con la secretaria y el representante. Frente a otros equipos de trabajo. Sí, o sea, los equipos bogotanos son equipos de 10 personas, los equipos de las regiones son equipos de 2, 3 personas allí. Pero, o sea, uno creería que va a encontrar más politólogos en ese espacio, pero no es así. Lo que va a encontrar es más abogados, o sea, un batallón de abogados inmenso. Toda la gente estudia Derecho en el Congreso. Es muy raro encontrarse un economista, es muy raro encontrarse de pronto la siguiente en orden de prioridad o importancia en las profesiones que se encuentran en el Congreso es el abogado, el comunicador social y relativamente un economista. O sea, ahí no vas a encontrar un sociólogo, ahí no vas a encontrar, o sea, te vas a encontrar de pronto con uno que otro politólogo también muy, muy particular y
pues no más, o sea, ya cuando los congresistas pues tienen segmentado o marcado el tema en el que están trabajando, pues sí tienen sus equipos bien definidos, o sea, tienen el economista, tienen el ingeniero, tienen el médico, ¿cierto? Inclusive el médico también es una de las profesiones que se ven allí, pero eso yo es lo creo que eso abunda. Es también una radiografía de los imaginarios en todo el país sobre las profesiones. Sí,